Hoy la ruta me ha llevado desde las antiguas tierras de Siem Reap hasta Kampot, una joya escondida en la costa sur de Camboya. En esta aventura nos adentraremos en el místico Parque Nacional de Pre Moni Vong. Remaremos en kayak por ríos que serpentean entre la selva y terminaremos el día con los pies en la arena de la tranquila playa de Kep Beach. Aquí la naturaleza, la historia y la emoción se cruzan en un mismo camino. Prepárate para explorar lo inesperado. Bienvenidos en Camboya. Estamos en Kampong, una localidad en el sur del país, muy cerca del mar, de la costa. Una ciudad muy pequeñita que os sugiero, si queréis descansar de ciudades como Phnom Penh o Siem Reap, ese es un lugar que os sugiero. Es muy tranquilo, está dirigido al turismo, pero hay un espacio importante donde podéis conocer la gente local, los lugares locales. Me gusta mucho el hecho que esté muy cerca del mar y hay unas playas muy bonitas, hoy la veremos. Enfrente a esa localidad, no muy lejos de aquí, tenemos una isla que en realidad es parte de Vietnam, no podemos ir allí sin visado. Una cosa interesante es que hay un parque nacional a una hora de moto. Ahora me encuentro justo en la cima, a unos 800 metros. Veis aquí detrás un Buda muy bonito y unos músicos tocando y una gente local descansando y comiendo algo. Podéis caminar por la montaña o podéis caminar por la playa. Otra característica interesante de la ciudad de Kampong es que hay un río que lo cruza justo en el medio de la ciudad hasta salir en el mar. Entonces son todas componentes que me parecen muy interesantes y la hace bastante especial. Estuve caminando un poco aquí por la montaña, me he encontrado con ese Buda y esos músicos y ahora creo que bajaré por la ciudad, que por cierto, el camino para llegar aquí es muy bonita la carretera, muy agradable de hacer, sobre todo con una moto. Me he encontrado muchos monos, pasamos por dentro de la selva y extrañamente los monos salen a la carretera, pero una cantidad importante de monos se te acerca mucho a las motos. Me preguntaba por qué, porque normalmente tienen miedo. Creo que están acostumbrados a mucho movimiento de coches y motos y me he dado cuenta que la gente de los coches baja la ventanita y le tira algo de comida. Entonces ellos saben que aquí hay comida y entonces se acercan mucho sin miedo. Se han acostumbrado a recolectar comida. Os quiero mostrar Kampong. Bajamos a la ciudad y vemos que nos encontramos. Estamos pasando en el medio de la selva. Hay la temperatura perfecta, fresca y cálida a la vez. Y está empezando a llover un poquito. De hecho, el día está un poco así extraño. ¿Qué más? Se está muy bien. Venir conmigo. Definitivamente cambio de chaqueta porque empieza a llover un poco más, digamos, con ganas. Pasa que ese casco nunca sé cómo quitármelo. Cada casco es distinto. Entonces, a ver si lo conseguimos. Vosotros esperar que yo... Eso es. Empieza a llover, ¿eh? Tengo un hambre. Camboya da mucha hambre. Vamos. Justo en la carretera yendo a la ciudad me he encontrado con ese sitio que parece que están especializados en carne. Habéis visto que vaca que están cocinando ahí. Esto parece un pollo que me voy a comer ahora. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta parar en sitios así porque si vas a la ciudad es un poco, te tratan como un turista, quieres o no, sobre todo en el centro, es más caro. Y aquí, quieres o no, pues, hello, mira, aquí el señor, estás en contacto con la cultura local, aunque no hablan inglés prácticamente, pero por lo menos vives algo, ¿no? Creo que ya me ha traído la carne. Como siempre se mueve mucho la cámara porque está en la mesa que vamos a mojar.
este pollo recién hecho en esta salsa que debe estar muy picante. Puede ser pica. Yo me siento cómodo, me siento bien cerca de la gente local. Por eso viajo, para conocer cosas nuevas. Si vas al centro de una ciudad como aquí, donde hay una cadena una detrás del otro de restaurante, donde la gente te invita a entrar adentro, es un poco distinto. También los precios varían mucho. Comer en una carretera así perdida por el país o dentro de la ciudad también se nota. Puede doblar tranquilamente el precio. Pero aquí viene solo gente local. Todavía no he estado suficientemente tiempo en Camboya para entender las diferencias caracteriales, por ejemplo, con países como Laos, que he estado mucho tiempo. Video. YouTube. Me sorprende que mientras estoy comiendo estoy grabando. También lo que puedo decir es que con lo que ha pasado en ese país están bastante bien, lo llevan bastante bien. No se me esperaba que bueno, las heridas las iremos encontrando seguramente, pero en principio sí, en línea general, superficial, pues lo veo bastante bien. Thank you. Están preparando una kayak o canoa en ese río. Después de kilómetros en moto por caminos de tierra, de pronto todo se transforma. Ahora es el río el que me guía. La velocidad se disuelve, el mundo se ralentiza y me dejo llevar. Estoy solo entre árboles inmensos, raíces sumergidas y el aliento húmedo de la selva. El agua me rodea, el verde me cubre y los sonidos, pájaros lejanos, el chapoteo del remo, el susurro del viento son lo único que existe. Remar ya no es avanzar, es sentir. Y a veces ni eso. Suelto el remo y dejo que la corriente elija el camino. En este instante no hay viaje, solo presencia, solo selva, solo yo. Estoy solito aquí con el río y el sonido, la música de la naturaleza. Mirad. Si te pones a escuchar cuando estás dentro de la naturaleza, como ahora, acostumbrado a estar rodeado de cosas, de objetos, de la urbanización, de los ruidos creado por el hombre, digamos, de la mecánica del sistema, y cuando te dedicas solo a dejarte llevar por la naturaleza, te das cuenta que hay una música constante, lleno de intervalos musicales, tonalidades, dinámicas. Ahora, por ejemplo, el viento con una frecuencia medio aguda y frescas está atravesando, se está sobreponiendo a los sonidos de los pájaros. Poco a poco llegué a este paraíso. Es como un cuento de hadas. La brisa acaricia
estas plantas que están sobre de mí, que crean un arco, como un túnel. Y las plantas se rozan entre ellas y hacen música. Bueno chicos, esos son los momentos mágicos que recompensan todo el trabajo. Me gusta grabarlos. No sé si lo habéis notado, pero eso es un sitio muy especial. A veces es muy aconsejable dejarse llevar por adentro de la naturaleza. Alejarnos de los ruidos cotidianos, de la urbanización, del sistema mecánico donde vivimos todos, los coches. Esta es música de toda la vida. No ha sido nada mal, ¿eh? Nada mal. Mira, los amigos que me han dejado el kayak me acaban de dar una fruta tremenda. What's the name of this fruit? Huh? Dragon fruit. Dragon fruit. Ah, la del dragón. Se parece al higo. Aquí están jugando a cartas. Mirad qué lugar. Tienen aquí. Resumiendo, si venís aquí, podéis ir a la montaña, por ejemplo, por la mañana, 800 metros, y caminar. Luego otro día podéis hacer un poco de kayak aquí en el río. Y luego ir a la playa. Es tremendo eso. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y el mercado nocturno ya se sabe. Siempre hay mercado nocturno donde comer en cualquier pueblo o ciudad del sureste asiático. Pero es una buena combinación, montaña, mar, río, tenemos todo aquí. Mirad, hay muchas de estas, con esa forma. Ah, mira dentro lo que hay. Hay alguien. Mira, mira. ¿Lo veis? Es curioso cómo ese lugar está muy completo. Esta mañana estaba en la montaña, conducí un kayak en un río muy bonito y ahora estoy en la playa delante de una isla de Vietnam. Ese lugar está muy bien. Os dejaré los enlaces de todos esos lugares. Allí hay un pequeño mercado con encima de parafitos donde acabo de ir a comprar esa agüita y había mucho pescado por ahí y son las 4:30, 5. Supongo que lo han pescado por la mañana y está allí para vender todavía. Supongo que me quedaré aquí un buen rato para descansar y disfrutar de ese atardecer, escuchando el sonido del mar, mirando a Vietnam, que me espera de aquí a una semana o dos. Iré a Vietnam, entraré por el sur y viajaré hasta el norte. Y creo que mañana me tomaré un día de descanso un poco para ir pasado mañana en un par de islas o quizá una de ellas que está justo enfrente, bastante cerca de aquí, y haré un episodio ahí por lo menos guapo. Hay dos islas, una más pequeña que otra y me parece que la pequeña me atrae más, es un poco más tranquila,
cosa que a mí me gusta, un poco más de tranquilidad. Y la grande es más para gente que le gusta más la fiesta y la vida nocturna. Por cierto, me han sorprendido las carreteras en Camboya. Claro, yo estoy acostumbrado a Laos, he viajado muchísimo en Laos, todas las provincias prácticamente. Y claro, las carreteras aquí son buenas, bastante buenas. Entre bastante buena y buenísima. No como en Tailandia, pero casi. Hay tramos que sí. Pero claro, Laos es que era una cosa increíble. O sea, he visto carreteras en Laos y sin estar allí en la época de lluvia, porque en la época de lluvia creo que algunas son imposibles de transitar. He visto carreteras que son realmente indecentes. O sea, el gobierno de Laos no cuida para nada las carreteras. Aquí cuidan más. Si os ha gustado el vídeo, darme un buen like, me gusta mucho, el algoritmo le encanta. Darle a la tecla fortísimo, seguirme en la red social como Andar la Vida. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para recibir, dándole a la campanita, todas las notificaciones y todas las cosas que van a suceder. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.